letras, porque yo voy a contar solamente las letras que me ingresaron. Y aquí vamos a hacer un for. For desde i igual a 0. ¿Por qué pongo i igual a 0? Porque las posiciones dentro de una cadena, esta por ejemplo, ¿qué posición es? La posición 0, la 1, la 2 y la 3. Bien, eso es posición. Las posiciones empiezan en 0. Y aquí, fíjense, comparo esa i que sea menor a ¿qué? A la cadena que estoy recorriendo, punto length, o sea, la longitud de la cadena. ¿Cuánto es la longitud de esto? 4. Pero las posiciones, ¿hasta qué valor llegan? 0, 1, 2, 3. Va a llegar hasta 3 nada más. Si yo conté 4, va a llegar hasta 3. Por tanto, comparo que digo que este valor de i solamente va a ser menor, no va a llegar hasta el 4, por ejemplo. ¿Sí? La longitud es 4, cuentan, 4. 4 caracteres. Y la posición va en 0. ¿Hasta qué posición voy a llegar? 0, 1, 2, 3. ¿Vieron? Una menos, digamos. Por eso le pongo menor. O sea que no sea igual a esto. ¿Sí? Sea menor nada más. Entonces, 0, primero va a valer 0, después va a valer 1. 1 es menor a 4, que es la longitud de esto. Sí, ¿no? 2 es menor a 4, sí. 3 es menor a 4, sí. 4 es menor a 4, falso, y se termina. Prácticamente las posiciones habrán llevado desde 0 hasta 3 nada más. Por eso ponen menor. Si ponen igual, prácticamente van a tomar el valor de 4, ¿sí? Que sería la longitud de la cadena que estamos analizando. En este caso, la palabrita caso. ¿Se entiende? Luego el i siempre se va incrementando en 1, ¿sí? Ahora, lo siguiente, vamos a crear una variable char. Vamos a extraer de esta cadena letra por letra, carácter a carácter. Por tanto, esto si lo saco, esta C va a ver, sí, esta C va a ser un carácter, por tanto necesito una variable del mismo tipo. Entonces me voy a crear una variable que se llame C. Ustedes le pueden llamar el nombre que quieran, puede ser variable X, no sé, letra, como quieran. Yo le puse C. Esta C, en este caso, lo voy a guardar en la variable C, que es de tipo carácter, char. Le asigno ¿qué? Nombre per, que es la cadena que estoy analizando, ¿sí? Donde está guardada, punto charAt. El charAt, ¿qué me permitía? Me permitía obtener un carácter en una posición. Aquí le voy a mandar una posición. En este caso le estoy mandando la posición i. ¿Por qué i? Porque primero la posición 0. ¿Qué va a mandar entonces? La c. Al siguiente va a ser la posición 1. I va a valer 1. Entonces va a mandar la a. La a se va a guardar aquí. Luego va a ser la s. Y así va a ir recorriendo cada uno de los caracteres. Y cada uno de los caracteres lo va a ir copiando en la variable c. ¿Vieron? Por eso es i. Depende de lo que vale i, es la posición del carácter que voy a extraer de la cadena o string que tenemos aquí. Bien, lo extraigo y lo guardo aquí. Ya lo tengo. Ahora lo siguiente es determinar si es una letra. En este caso vamos a usar el character isLetter. Para eso pongo un if y pongo character is.isLetter. Y aquí ¿qué recibe? Recibe un char, que sería el carácter que necesito analizar. Pero ¿dónde guardé cada carácter? Lo guardé en esta variable. Esta variable vengo y se lo pongo aquí, a esto, a character isLetter. Analízame esta C. Él va a determinar si es una letra. Si es una letra, devuelve true. Entonces, if, si es true, ingresa directamente. Y cuenta. Al contador se debería incrementar. Y así sigue. A la siguiente va a extraer la siguiente, que sería, por ejemplo, la A, la guarda en la C. Va a determinar, ¿es una letra la A? Sí, si es verdad, lo cuenta. En caso contrario, no lo cuenta. Y así va a analizar. Después va a ser la S. Esto se va a reemplazar por una S, se va a guardar en esta variable y esta la mando a analizar. Bien, y así hasta que termine de recorrer la cadena que estamos analizando. En este caso la cadena es nombre per. Al final de todo mostramos el contador de letras. Por ejemplo, él ingresa su nombre, Cristian, así ingresó este. Ahí esta variable vale Cristian. El primer carácter es la C. Este va a analizar posición y vale 0, entonces el C. El C viene, se guarda en esta variable C. Character isLetter es una letra prácticamente la C, que estoy mandando esta variable, lo estoy mandando aquí. ¿Es una letra para ustedes la C? Sí, ¿no? Verdadero. Cuentemos, ya tengo una. Siguiente cuenta, el i vale 1 ya. Y 1 es menor o igual a la longitud. ¿Cuánto es la longitud de esto? Seguro es 8, 6, 7, 8. Bueno, 1 es menor a 8. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Ingresa a la repetición. Extraemos el charAt en la posición 1. Ya va a ser en la posición 1. ¿Cuál sería? La R. La R viene y se guarda en C. Es una letra, la C. El R sí es una letra, entonces lo cuenta. Y así va a analizar el segundo. ¿Sí? Va a ser i igual a 2. 2 es menor o igual a la longitud que es 8. Sí, extraeme el 2, el de la posición 2. Se guarda aquí. El 1. C vale 1.
¿Es una letra prácticamente S1? No, ¿no? Entonces, por tanto, no lo cuenta. Viene y salta esto y no lo cuenta. Bien, y así va a contar. Fíjense las letras. ¿Este es una letra? Sí. 1, 2. Este no. Este sí. 3, 4. Este no. 5, 6. Por tanto, fíjense, el contador tiene un valor de 6 al final de todo. Bien, va contando is letter. Va contando las letras. Si entendieron eso, prácticamente van a entender el is digit. El digit me permite a mí determinar si es un dígito. El dígito, acuérdense, va a tener un valor de 0 hasta 9. Si está entre esos valores, o sea, da un 0 entre 0 y 9, va a devolver true. En caso da falso, en caso contrario. Pedimos una variable nombre per, vamos a crear un contador, en este caso un contador de dígitos en 0. Usamos lo mismo, el i empieza en 0 por la posición de la cadena y sea menor a la longitud total de la cadena. Capturamos cada posición, char en la posición i, que va a ser posición 0, lo guarda en la variable c. Is character is digit, si es un dígito, prácticamente va a contar dígitos. Y al final de todo vamos a mostrar el contador. Por ejemplo aquí, ingresa el nombre, Cristian. Fíjense la cantidad, ¿cuánto tiene el contador? 2. ¿Este es un dígito? No. ¿Este es un dígito? No. ¿Este es un dígito? Sí. Ya tengo 1. ¿Este es un dígito? No. No. Sí, ya tengo 2. Por tanto, el contador al final de todo, el contador de dígitos tiene 2. Bien, es prácticamente lo mismo, devuelve un boolean, por eso lo pongo dentro de un if directamente. Bien, para comparar si es un dígito. Bien, ahora vamos a ver el list letter or digit. Sí, prácticamente el list letter or digit me permite determinar si es una letra o un dígito. Devuelve true en caso que sea cierto y falso en caso contrario. O sea, va a permitir determinar si es una letra o un dígito, cualquiera de los dos al mismo tiempo. Bien, devuelve un valor boolean, que recibe prácticamente un char que tenemos que analizar. Pedimos un nombre, por ejemplo, en una variable string, que va a ser el string que analicemos. Vamos a contar prácticamente las letras o dígitos, creamos un contador en un valor de 0. Lo siguiente que hacemos es crear un for para recorrer prácticamente la cadena desde i en 0, porque la posición empieza en 0. El i tiene que ser menor a la longitud de la cadena que estamos analizando, de nombre per. Bien, el i se incrementa en 1. Prácticamente capturamos con esta parte cada uno de los caracteres y después determinamos character.is letter or digit, ¿sí? Y le pasamos esa c que analizamos. Si es una letra o un dígito, lo va a contar. En el contador se va a incrementar. Luego mostramos el contador de letras o dígitos. Por ejemplo, aquí tenemos ingrese su nombre, por ejemplo, el ingreso todo esto. Fíjense, la cantidad de letras o dígitos es 15. ¿Por qué? ¿Este es una letra o dígito? Sí. ¿Letra o dígito? Sí. ¿Es letra o dígito? Sí. Sí, 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 sí. ¿Este arroba es una letra o un dígito? No, este es un símbolo. Si en la computadora es un símbolo, una arroba no es una letra, menos va a ser un dígito. ¿El punto es una letra o un dígito? No, no es ninguno de los dos. Por tanto, estos dos no se cuentan. ¿Sí? Bien. Bien, vamos a ver otra. El character is space char. Space char. Bien, prácticamente este me sirve para determinar si es un espacio al blanco el carácter que estoy analizando. Devuelve boolean, un boolean que es true en caso que sea un espacio en blanco y falso en caso contrario. Analizamos una string, creo un contador de espacio en blanco. Prácticamente aquí determino, bueno, que se recorra todo el string. Aquí is space char, determinamos si es un espacio en blanco, al final muestro el contador de espacio. Fíjense, ¿por qué me devuelve 1 el contador? Me devuelve 1 porque el único espacio, ¿este es un espacio? No, 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 ¿este es un espacio? Sí, tengo por lo menos 1. Entonces el único que se cuenta es ese espacio, por eso aparece el contador en 1. ¿Bien? ¿Se entiende? Es para contar los espacios en blanco dentro de una cadena. Bien, ahora vamos a ver los últimos métodos. Is uppercase, is lowercase. Prácticamente el is uppercase me permite devuelve true si el carácter analizado es una mayúscula. El lower si es una minúscula te devuelve true. El uppercase y tenemos el lowercase que reciben un carácter para analizar. Fíjense, aquí pedimos un nombre, queremos un contador de mayúscula, de minúscula. Vamos a hacer los dos al mismo tiempo. En este caso voy a directamente, en vez de guardar nombre per char y en una variable c, directamente lo puedo mandar, fíjense, dentro del método, ¿sí? Dentro de los parámetros. Porque acuérdense que esto me devuelve un carácter, entonces ese carácter se va a reemplazar aquí y se va a mandar directamente a analizar por el uppercase. Ustedes si quieren pueden hacer en instante antes, crear una variable char, se le asignan y llaman nombre per.char add i. En este caso yo lo estoy mandando directamente al método. También se puede, esta es otra forma para que vean que también se puede. Por ejemplo, en lo anterior, ¿cómo hacían ustedes? ¿Algo así o no?
nombre per.chart i, conseguían el carácter analizado y lo guardaban en C. Luego lo mandaban a analizar al isSpace.char. Bien, en este caso yo, fíjense, todo esto desde aquí hasta aquí se lo estoy poniendo directamente aquí como dato, dentro de los paréntesis, ahorrándome de escribir una variable. ¿Sí? Eso es lo que hago aquí, en esta parte. ¿Vieron? Y uppercase le estoy mandando como dato esto. Bien, fíjense. Nombre per charat en oposición i. Esto me devuelve un carácter y este carácter se manda directamente al uppercase. Me va a devolver, si es mayúscula, va a devolver verdadero y va a ingresar aquí a contar la mayúscula. En caso que no se cumpla, voy a determinar si es minúscula y es lowercase. Si lo mando directamente y se analiza si es una minúscula y cuenta si es una minúscula. Luego mostramos los dos contadores para ver la cantidad. Por ejemplo, aquí yo ingresé un nombre que sería nombre per, se ingresa Cristian, tal cual. La cantidad de mayúsculas, ¿cuánto es? Una, dos mayúsculas. Minúscula, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, la cantidad es 6. Bien, con esto podemos determinar si es mayúscula o minúscula. ¿Sí? La cantidad es mayúscula o minúscula. En este caso, contando. Tenemos el último, que es un poquito más avanzado, el getchar. Copia los caracteres indicados en la posición indicada de un array de caracteres. O sea, es como que vamos a copiar una serie de caracteres en un array de caracteres. ¿Un array qué es? ¿Se acuerdan ustedes de una variable? ¿Para qué me sirve a mí? Para guardar un solo dato. Un array me permite guardar una colección de datos, o sea, muchos datos del mismo tipo. Es como si tuvieran varias cajitas, una pegada al lado de la otra. Ese sería el otro tema que ya vamos a ver en los demás videos. Pero bueno, más o menos para que se entienda, es una colección donde yo puedo guardar varios elementos del mismo tipo. En este caso, un array de caracteres o varios caracteres. Una variable, acuérdense, solo permite guardar un solo dato, o sea, podría ser un solo carácter. En este caso, un array sería un conjunto de variables, uno al lado de la otra, que me permiten guardar varios valores. El getchar tiene estos parámetros. Un entero, un char, que es un array. Un array se identifica con esto, abro y cierro corchete, y un valor entero. Vamos a analizar qué es. Esto me devuelve un void, o sea, no devuelve nada. Es un procedimiento que prácticamente no te devuelve un valor, sino que ejecuta una acción específica. Por ejemplo, aquí le pido el nombre de la persona. Luego, creo un char. Bien, acá creo un char. Fíjense, un char, un array de char. ¿Cómo me di cuenta que es un array? Porque tiene los corchetes. ¿Cómo se va a llamar? Lista de caracteres. Le asigno entre llaves y separados por coma cada elemento. Fíjense, aquí hay un carácter H, se lo asigno a la lista. Un carácter O, se lo asigno a la lista. El L se asigna a la lista, el A se asigna a la lista. Entonces, en cada una de las posiciones de este arreglo, sería el casillero 1, el casillero 2, el casillero 3, el casillero 4, prácticamente se asignan cada uno un valor. ¿Vieron? Por eso guarda varios valores. Muchos valores del mismo tipo. En este caso, un array de chars. ¿Bien? ¿Se entiende? Igual lo vamos a ver en los próximos videos. System Open Line, muestro la lista de caracteres. La siguiente, a esa variable nombre per, ¿qué hago? Getchar, y fíjense, le mando 4, 7 y lista de caracteres y coma 1. Vamos a analizar cada uno de esos datos. Fíjense, el tercer parámetro es las listas, ¿sí? El array que ustedes crearon. ¿Bien? Estos valores 4 y 7 este 4 y 7 es la parte de la cadena que yo quiero cortar. En este caso la cadena es esta, el string es este, desde la posición 4 hasta la 7. ¿Cuál sería la 4? 0, 1, 2, 2, 3, 4, desde aquí hasta la 7. 5, 6, 7, pero toma uno menos, o sea sería solamente tian. Esta parte la voy a cortar. ¿Y dónde la voy a pegar? Se la voy a pasar a esta lista de caracteres que yo he creado. La lista de caracteres tenía hola. Bien, o sea que como que copié esta parte. Tian, tía, ¿sí? Esta parte tía, nada más. ¿Dónde lo voy a pegar? En la lista de caracteres. ¿Y este 1 qué significa? ¿Desde dónde voy a empezar a pegar dentro de la lista de caracteres? La lista de caracteres tiene posición 0, 1, 2 y 3. Desde la posición 1, ¿cuál sería? Desde aquí, desde la O en adelante. Estos tres que copié, T y A, sería la T iría aquí, la I acá y la A aquí. Por eso aparece H, T y A. Prácticamente la lista se
prácticamente la lista C habrá modificado. Fíjense, la lista contenía hola, ¿sí? Cada uno de los caracteres. Pero fíjense, yo corté desde 4 a 7, ¿de dónde? De nombre per. Corté esta parte, tía. ¿Dónde lo pegué? Desde la posición 1 en la lista. Entonces, la posición 0, posición 1. Desde aquí en adelante, la copia. Tía, fíjense, H tía ahora, ¿vale? Lista de caracteres, vale, H tía. Bien, por eso es un void. Necesario, no se puede guardar esto en ninguna variable, porque lo único que hace es modificar la lista de caracteres que yo tenía. ¿Sí? O sea, copio y lo pego en esta lista. ¿Desde qué posición? Esta. Y esta es una fórmula, ¿sí? Para calcular prácticamente. Aquí va el valor que comienza. ¿Desde dónde quiero comenzar a pegar? Sería el 1. El 1 iría aquí. En y begin sería el valor final e inicial. ¿Desde dónde recorto? Begin, el end sería este, el 7. El begin sería el comienzo, 4. 7 menos 4 me da 3. Y este es desde dónde quiero comenzar a pegar. Sería el 1. 1, acá sería 7 menos 4 me da 3. ¿Sí? 1, y acá tengo menos 1, se tachan los dos, prácticamente que me queda 3. El valor final, prácticamente hasta donde tiene que pegar, sería hasta la posición 3. Entonces, ¿hasta dónde va a pegar? Yo sé que va a pegar desde la posición 1. ¿Sí? ¿Hasta qué posición? A la 3. 0, 0, 1, desde aquí, 2 y 3. Hasta aquí va a pegar, nada más. Esa palabrita que has recortado. Viene una formulita para que se den cuenta cómo funciona esto. Obvio, no pueden pasarse de la longitud, ¿no? De la lista. La longitud solamente, ¿cuánto tiene? Tiene 4 elementos, pero de posición de 0 hasta la 3. Entonces, esta formulita no tiene que pasarse de la posición 3. ¿Sí? Bien, chicos, eso sería todo. ¿Sí? Bueno, si tienen dudas me preguntan. Cualquier cosa me preguntan. Después suscríbanse al canal y ahí vamos a estar subiendo los próximos videos. Espero les haya servido, practiquen y bueno, cualquier cosa me están consultando. Nos vemos en el próximo video.